Hola, buenas tardes, bienvenido otra vez a este canal y en primer lugar hago conocer que este vídeo es gracias a la información cedida de forma altruista por Antonio V. Cuesta. Entonces, gracias a el vídeo del anterior día que hice de la creación mental, puse un prototipo de generador con imanes permanentes y él, que lleva ya muchos años en la sombra viendo y estudiando la patente de Clemente Figuera, pues se decidió a contactar y a darme una información de primera mano que la tenía como una patata caliente en las manos y no podía aguantarla porque él se ha sentido, después de ver mis vídeos y de él también estudiar, pues se ha sentido enfocado y volcado a soltar lo que ahora voy a soltar. El título en base se llama Generatriz autoexcitada. En eso radica la información base de Antonio Cuesta, Antonio V. Cuesta. La autoexcitación significa que la corriente continua que excita las bobinas inductoras de un sistema generador procede de la misma máquina generatriz. ¿Y qué es la generatriz? La generatriz es la parte de la máquina generadora donde se produce la electricidad. O si fuera una generatriz en forma de revolución geométrica de una línea curva o de un cuadrado, si ponemos a girar un cuadrado así dándole vueltas, se forma un cilindro. Si ponemos un triángulo dando vueltas, pues se genera una convolución, una revolución, se forma una generatriz en forma de cono. Pues bien, la generatriz en forma de electricidad genera o engendra la electricidad y si es por geometría, genera un volumen por movimiento de rotación. Si yo tengo esto y le doy vuelta, al final la generatriz que se provocaría una esfera, ¿vale? Pues así, cuando gira una espira dentro de un campo magnético, genera una electricidad. Bien, apuntado a esas cosas, vámonos a la materia, al asunto en cuestión. Estos son los planos que me ha pasado Antonio V. Cuesta. Aquí tenemos el conmutador de Figuera, la escobilla giratoria. Para que el que no haya visto nada de Figuera, pues esto estamos hablando de la patente de Clemente Figuera, un inventor del año 1904 que sacó unas patentes que ahora están ya caducadas, y él hablaba de que había conseguido una máquina de energía infinita o movimiento perpetuo, que sin añadir energía del exterior se mantenía autosustentada y funcionaba por siempre. Por siempre, por siempre, jamás. Aquí tengo un libro del autor Alejandro Polanco Massa, donde se extiende y habla sobre sus patentes, estudia la cronología de todos los eventos. El que quiera comprarlo en Amazon está. Clemente Figuera y la máquina de la energía infinita, por Alejandro Polanco Massa. También tiene una página web que se llama Alpoma. Viene de Al, Po y Ma. Bien, aquí tenemos entonces el circuito original de la patente de Clemente Figuera, es este que vais ahí. Vemos un conmutador de una escobilla que va dando vueltas y va contactando con diferentes puntos o delgas, está en conexión con una resistencia y con unos electroimanes. Cada electroimán de esos está contactado con la resistencia, por lo tanto va a haber una variación de campo magnético. Gracias a la variación de corriente eléctrica se va a producir unos flujos magnéticos que van a generar van a generar una fuerza electromotriz en la inducida, que está representada por la letra Y pequeña. Bien, esto está muy bien explicado en el libro este, pero ¿dónde viene la cuestión, la novedad? Pues aquí, señores, está la novedad. Fijaros que directamente del colector ha atacado unas bobinas que hay dentro de los propios inductores. Los inductores se llaman sur, 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 norte, norte, norte. Esos son los inductores o excitadores de una máquina generadora. Estos en su lugar son estos. Estos son los excitadores. Estos y estos. Sin embargo, vemos otras bobinas de otro color, creo que es verde, si mi daltonismo no me engaña. Estos rojos, que son las inductoras, excitadoras e inductoras van a ser lo mismo. Y después aquí tenemos una bobina aparte que conectan directamente con el conmutador, y vemos como en vez de utilizar resistencia, que ahí está el gran descubrimiento o aportación de Antonio,
que claro, que todos sabemos que si aportamos una energía eléctrica a una resistencia, se va a evaporar la energía en forma de calor y es una forma muy pobre de excitar, puesto que estamos perdiendo electricidad en la incandescencia o en el calor irradiado por la resistencia. Entonces él dice, bueno, ¿por qué en vez de hacer una resistencia, por qué no ponemos una bobina que también son hilos resistivos, que el campo magnético va a apoyar y va a ponderar el campo magnético de los inductores? O sea que dentro de este circuito conmutador resistencia, sustituye la resistencia por bobina incorporada dentro del circuito magnético. Qué inteligente mejora del circuito hecho Antonio. ¿Por qué? Pues porque no solo no estamos perdiendo energía eléctrica en la resistencia, sino que estamos apoyando la inducción de los inductores o de los excitadores. Entonces tenemos que la generatriz sería esta generatriz, la generatriz en este sistema de Figueras sería la resistencia más el conmutador. Aquí la generatriz sería el conmutador más los inductores. Y después tenemos que está autoexcitada. ¿Por qué está autoexcitada? Pues fijaros, cuando estemos generando campo magnético en los inductores N o S, que son los rojos, ese mismo campo magnético va a afectar a las porciones de bobina de la generatriz pintado en verde. Entonces vamos a tener una generación autoexcitada gracias a la conmutación del conmutador y a la inteligente sistema de conmutación de los puntos, en vez de ser resistencia, ser bobina. Vemos que como según vamos cogiendo particiones de bobina, vamos alimentando. Fijaros cómo están en serie, las bobinas verdes están todas en serie. Aquí se unta por detrás, están en serie. Y de todas esas bobinas en serie, las verdes, vamos a ir cogiendo porciones en el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8. Pues vamos a ir conectando, como veis ahí, con el conmutador 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esos 8 números son estos 8 puntos de bloques de conexión con las bobinas excitadoras o generatrices. Vamos a llamar bobinas generatrices a estas, y esta bobina inductora o excitadora. Y aquí en el azul tenemos todas las bobinas inductoras. Bien, aquí despacio, luego pondré fotos de esta página, pondré fotos para que la veáis despacito. Él pone, Antonio pone, como bien dice el Clemente Figuera, si esto es así, ¿es el huevo de Colón? Según este esquema, el sistema regula por sí mismo, y en función de su velocidad, los cambios de la intensidad del campo magnético inductor de forma escalonada, en función de la posición de la escobilla en el distribuidor, determinando la salida inducida una senoide continua del modo expuesto en el dibujo. Y esto es justo lo que andaba buscando. 5 de octubre de 2018. Desde el 2011 que está estudiando este hombre el tema. Las bobinas excitadoras son la clave del proceso que ocurre. Conforme da aquí una vuelta, aquí se genera un ciclo positivo y negativo en las inductoras. Esta salida será en esta bobina. Cada vuelta, ciclo positivo, ciclo negativo. Entonces aquí tenemos una forma de autoexcitación. Tenemos aquí más fotocopias. Voy a explicar otra cosa que él piensa. Antonio piensa de que las bobinas estas, los inductores, estos, sur, Y y N, se tienen que ver así. Luego pondré el enlace. Que esta es la cara de expansión polar, este es el polo y este es el polo. Entonces él piensa de que debería de ser así. Una Z, el núcleo. Cada 3 elementos de estos sería un núcleo así visto. Un primario, primario 1, primario 2 y el secundario en medio, que sería la Y. En el primer impulso del primario, cuando estos crecen, el secundario disminuye. Entonces habría un ciclo de flujo magnético que se cerraría por este paso estrecho de gap. En lugar de ir hacia P2, iría por la inducida o secundaria a P1. Y cuando esto está a 0 y esto está a máximo, sería P1 off, P2 on. El flujo se excitaría el primario P2, que simplemente es
los norte o los sur y generaría un flujo contrario. Entonces tenemos flujo por la secundaria, que es la inducida ahí, tendríamos un flujo hacia un lado o un flujo hacia arriba, dependiendo de cómo tengamos activados P1 o P2, que simplemente P1 o P2 serían los electroimanes sur o norte. Entonces Antonio me ha comentado que primeramente tiene hecho el sistema así, en U. Lo tiene ahora mismo hecho en U. Aquí tiene una bobina, aquí tiene otra bobina. Esto sería el primario 2, primario 1, o lo que son los electroimanos N, los electroimanos S. Y aquí tenemos el secundario 1, que sería igual a la Y, a la inducida que vemos aquí. Esa inducida. Bien, pues él lo tiene así funcionando y le funciona bien y hay generación de corriente alterna en las inducidas, ¿vale? Ha montado 4 grupos como este, no ha hecho los 8, ha montado 4, pero ha podido corroborar que el sistema de inducción o de distribución de corriente, la generatriz o el distribuidor de corriente en vez de resistencia hecho por bobina, funciona perfectamente. Y me ha pasado vídeos que luego los pondré en enlace para que veáis los vídeos de su taller y cómo lo hace, para que tengáis acceso a las imágenes directamente. Entonces ya vemos que él en un primer lugar lo hace con imanes así en U, tiene 4 puestos en vez de estos 8, pero él me ha dicho que hay una mejora importante que no la ha probado todavía, sería colocar los electroimanes en forma de Z, como se ve aquí, ¿vale? Esto también lo pasaré para que lo tengáis. Esto es un boceto hecho un poquito más sencillo de lo que tiene ahora mismo hecho, que tiene 4 sistemas. Esto es un boceto sencillo. Estos son los conmutadores de las escobillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y lo mismo, aquí tenemos las generatrices y las excitadoras o inductoras. Y estas son las generatrices. Otro dibujo un poquito mejor hecho, lo tenemos aquí. Estas son las generatrices, las inductoras, las inducidas, inductoras y generatrices. Todas las de fuera están formando parte del circuito del colector o distribuidor de corriente. Esa es la novedad. Si no lo entiende alguien, pues que me pregunte. Pero vamos, este es otro boceto hecho un poquito en borrador, pero es lo mismo. El conmutador y como la resistencia en vez de resistencia, cogemos puntos. Ya esto ya lo he explicado. Bueno, pues hasta aquí voy a explicar una cosita sencilla y ya está, para reforzar lo que dentro de la patente del libro de Clemente Figuera, en la parte de producción de electricidad de Buffon, la patente 57955, pone aquí: y tiene este procedimiento la ventaja de que no habiendo resistencias atractivas que vencer, no ha lugar a aplicar la ley de Lenz y por tanto no necesita fuerza mecánica alguna para vencer esta resistencia, y se explica así la producción de una energía eléctrica mucho mayor que la inductora, constituyendo así la generatriz autoexcitadora. Por eso le he puesto yo a este título generatriz autoexcitada. Si queréis ver un ejemplo claro de generatriz autoexcitada, podéis ver el vídeo Replicando Recalibrando, donde muestro cómo con un motor de lavadora puedo utilizar un sistema autoexcitado. Movilizo el eje, esto tenemos en configuración en paralelo. Este es el rotor, movilizo el eje del rotor con un motor. El propio campo magnético remanente del hierro hace que haya un pequeño voltaje en el electroimán del estator. Y como hay un pequeño campo magnético almacenado en el campo del estator, cuando empieza a girar el rotor, empieza a aumentar el voltaje, empieza a generar voltaje en sus extremos de la escobilla. Conforme más voltaje hay en la escobilla, más tensión hay en el electroimán del estator. Mientras más tensión hay en el estator, más generación hay en el rotor, ¿vale? Entonces, en este vídeo podéis ver el ejemplo de generatriz autoexcitada. Se puede hacer en configuración paralelo,
en configuración serie o en configuración mixta, que mezcla los dos sistemas, pero en este vídeo solo muestro configuración serie o paralelo. Entonces, yo pienso que algo así hizo Clemente Figuera, pero de forma estática y sin movimiento mecánico, por eso no había ley de Lenz, ¿vale? Entonces, le volvemos a dar las gracias al Antonio por habernos pasado esta información que la criatura lleva 11 años estudiando el sistema y aquí nos lo regala. Así que el que tenga ganas y por falta de datos, que no sea, ¿vale? Este vídeo solamente es de charlar, pero estas charlas y estas exposiciones son de muchos años de estudio y de que se le alumbra la bombilla. Se alumbra la bombilla pensando en que para que sea autoexcitatory tiene que haber mezcla de energía magnética entre los inductores y la excitación y lo que es el distribuidor, ¿vale? Bueno, ya no me enrollo más, que me enrollo más que una persiana. Hasta luego, amigos, y muchas gracias por seguir los vídeos. Hoy no he hecho nada más que, pero yo creo que es bastante, que se merece un vídeo explicar esta información. Pasaré los vídeos que tengo y la información de estas fotos para el que tenga interés en replicar o en seguir los avances de Clemente Figuera. Muchas gracias y que Dios os bendiga. Y yo también os bendigo a todos. Bendiciones para todos.